buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar estudiando la gloria de Dios. Hoy veremos la parte número 2. Hoy también se supone que entra la primavera, ¿verdad? Ayer estuvo fresquecito. Yo me acuerdo siempre que estábamos listos para ir a las albercas en cuanto entre la primavera, pero nunca hace calor cuando entra la primavera. Total que no vas. A ver cómo nos va este año. Sabemos que esta semana que viene entra el periodo vacacional, ¿verdad? De Semana Santa. Como quiera vamos a estar aquí, ¿verdad? O sea, las reuniones continúan. Sabemos que el domingo de resurrección hacemos un alto en el estudio y nos enfocamos en la persona de Cristo, en recordar lo que se está celebrando en esa fecha, ¿verdad? Lo que implica la resurrección para nosotros. Pero bueno, por nuestra parte el día de hoy, aunque dentro de poco haremos esa pausa para hablar de la resurrección de Jesús, vamos a profundizar un poco más en la gloria de Dios en un sentido más práctico. El domingo pasado nos enfocamos más en entender el concepto de la gloria de Dios. Hoy vamos a tratar de aterrizarlo y en los próximos temas veremos distintas aplicaciones. Vamos a seguir, obviamente, tomando los ejemplos bíblicos y luego vamos a ir, si Dios lo permite, en próximos temas, aplicándolo a distintas circunstancias, donde ya no necesariamente encontramos el ejemplo bíblico tal cual. Cuando vamos a la Escritura y encontramos así el ejemplo bíblico de lo que hicieron, tenemos muy claro lo que debemos hacer. Pero cuando nos enfrentamos a problemas de los cuales no encontramos un ejemplo en la Escritura, es donde se vuelve muy importante entender bien el concepto, entender cómo la Escritura lo enseña, los ejemplos que hay en la Biblia, para luego saber qué hacer en la circunstancia en la que nosotros nos encontramos. Así que repasemos brevemente lo que vimos la semana pasada. Dijimos que partiendo del estudio que hicimos de santidad, mortificación y vivificación, encontramos que debemos esforzarnos por no hacer lo que deseamos, sino lo que el Espíritu Santo quiere. En pocas palabras, no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Nuestra vida no debe ser invertida en nuestros propios deseos, sino que debe ser invertida en los deseos de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, y la Biblia hace una distinción entre nuestros deseos y los deseos del Espíritu Santo. Nuestros deseos son los deseos de la carne, lo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa. Los deseos del Espíritu no provienen de nosotros, provienen del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando hablamos de vivir la vida buscando satisfacer los deseos del Espíritu Santo en nosotros, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces necesitamos, de manera indispensable, comprender lo que es la gloria de Dios. Y di algunos ejemplos de lo que muchos cristianos piensan que es la gloria de Dios y cómo piensan que dando un testimonio, hablando de sí mismos, creen ellos que están glorificando a Dios simplemente porque lo dices. Claro que puedes glorificar a Dios de palabra, pero no siempre que mencionas que algo es para la gloria de Dios, realmente glorifica a Dios. Entonces analizamos la palabra hebrea y la palabra griega y vimos que es mucho más clara la palabra griega, griego doxa. Alabanza, honor, gloria o esplendor. El diccionario ejemplo lo traduce así. Significa literalmente lo que evoca una buena opinión, es decir, algo que tiene un valor inherente e intrínseco. La palabra griega, doxa, proviene de otra palabra que se traduce así: formarse una opinión, un juicio personal, es la estimación u opinión mental subjetiva sobre un asunto. Entonces, tomando las definiciones y los distintos versículos que vimos, dijimos, la gloria de Dios es aquello que nos permite formarnos una idea de lo que Él es. Aquello que nos permite comprender cómo es Él. Si nosotros imitamos a Dios, imitamos a Jesús, al momento de que somos justos, al momento en que somos honestos, las personas que saben que somos cristianos y que nos ven actuar de esa manera, tienen una probadita de cómo es Dios, ¿verdad? Se forman una opinión de cómo es Dios. Es muy común que la gente juzgue el cristianismo por los cristianos, cosa que no es correcta, pero así es, ¿verdad?
Algunos personajes he escuchado que dicen, creería en Jesús si las personas fuesen de otra manera. Si los cristianos fuesen más como Jesús, creería en Jesús. Pero tengo mis dudas en creer en Jesús al ver cómo son los cristianos. No aplica. Dios es perfecto, nosotros no. Dios siempre hace lo bueno, nosotros no. A veces nuestras acciones, en lugar de hablar de Dios o comunicar el carácter de Dios, comunican todo lo contrario y llevan a las personas a tener un concepto distorsionado de quién es Dios. Entonces buscamos en la Biblia ejemplos claros de cómo vemos o percibimos la gloria de Dios. Y analizamos el pasaje de Levítico capítulo 10, versículo 3. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Y vimos que había una relación directa entre la santidad de Dios y la gloria de Dios. Dios manifestó su santidad al quitarle la vida a Nadab y a Abiú. Eso hizo que todos los que estuvieron presentes, todos los que se enteraron, se formaran una opinión de quién es Dios. ¿Se acuerdan? Dijimos, todo aquel que se enteró o que presenció eso tuvo que haber meditado o concluido algunas cosas. Pensar, Dios se toma muy en serio la forma en la que le sirven. Dios demanda que se le obedezca al pie de la letra. Dios se reserva la decisión de tener misericordia de algunas personas y darle justicia a otras. Porque sabemos que no todos los que han pecado mueren como Nadab y Abiú. Dios decidió hacer justicia inmediata. La paga del pecado es la muerte. Dios les dio justicia a Nadab y Abiú. Y cuando Aarón pecó, cuando Moisés pecó, etcétera, etcétera, muchos personajes en la Escritura, Dios ha decidido darles misericordia. Entonces, cuando vemos que Dios, con un fuego que proviene de Él, los mata, entendemos que Dios se reserva el derecho de quién le da misericordia y a quién no. Entonces, dijimos que cuando percibes cómo es Dios, sus atributos, su carácter, no necesariamente eso va a provocar un sentimiento agradable, ¿verdad? Los cristianos pensamos que glorificar a Dios tiene que ver con hacer que la gente sienta bonito. Los cristianos quieren experimentar la gloria de Dios y sienten que su cuerpo, no sé, flota y la piel de gallina, es la gloria de Dios. Pero te aseguro que no pensó eso Aarón cuando vio a sus hijos morir, ¿verdad? Ni todos los que estaban celebrando con David cuando Usa tocó el arca y murió y la fiesta se acabó. No pensaron qué bonito es Dios. Yo quiero sentir la gloria. Al contrario, querrían estar alejados de Dios. Por eso en la Escritura vemos ejemplos de que cuando alguien veía a Dios, de inmediato temía por su vida. No vamos a entrar todavía en profundidad, pero un poco más adelante lo vamos a ver. Entonces, la semana pasada tratamos de poner en claro qué significa la gloria de Dios bíblicamente. Ahora, el día de hoy vamos a tratar de ponerla en práctica. La semana pasada dijimos que la gloria de Dios puede provocar el crujir de dientes en sus enemigos, ¿verdad? El concepto de crujir dientes en la Biblia es ira, coraje, odio contra alguien. Cuando apedrearon a Esteban, la Biblia dice que crujieron los dientes contra Esteban. ¿Cuál fue la consecuencia de que crujieran los dientes? Que agarraron piedras y lo mataron, injustamente. Entonces, la gloria de Dios, de la cual nosotros tenemos la responsabilidad de glorificarlo en todo lo que hacemos, puede provocar el crujir de dientes contra Dios. En este caso, contra los que representan a Dios. Entonces, los cristianos, si glorifican a Dios, en muchas ocasiones se van a encontrar en dificultades. Se van a encontrar aborrecidos por los demás, despreciados por los demás, simplemente por mostrar en ti mismo cómo es Dios. Y debemos estar preparados para eso. Entonces, de todo lo que vimos y los ejemplos que pusimos, quiero que tratemos de simplificarlo para llevarlo a la práctica. Que tratemos de entender en términos simples todo lo que vimos la semana pasada. Y creo que para eso hay que hacer unas definiciones. Quiero que veamos 3 definiciones importantes que nos van a ayudar a entender cómo es que debemos hacer las cosas y por qué. Entonces, antes de entrar a la Escritura, a estudiar el tema de hoy, por favor, vamos a orar así como estamos.
Señor, te damos muchas gracias por tu enorme paciencia y tu misericordia para con nosotros, porque mientras más te conocemos, más percibimos tu gloria y al mismo tiempo más conscientes somos de todas las ocasiones que no te hemos glorificado. Por eso te rogamos que nos permitas comprender plenamente hasta donde te plazca, Señor, en este momento de nuestras vidas, entender qué significa glorificarte a ti, qué es glorificar tu nombre. Permítenos comprenderlo y aplicarlo, Señor, para poder regocijarnos juntos y saber que lo que hagamos, aunque al mundo a veces no le parezca, aunque, como dijo Jesús, seamos aborrecidos por el mundo, podamos descansar en que hemos glorificado tu nombre. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe por medio de tu palabra y nos permita comprender lo que quieres enseñarnos el día de hoy. Gracias de antemano. Amén. Entonces, a la hora de irnos a la práctica, hay 3 definiciones que quiero que asimilemos. Número 1, si pusiéramos en palabras simples una definición de la gloria de Dios, ¿qué dirías? Imagínate, trata de explicarle a alguien que no conoce de Dios qué es la gloria de Dios. Yo repasaba eso en la mente y me parece muy complejo. Explicarle a alguien que no conoce de Dios qué es la gloria de Dios, me parecía y me parece todavía que es difícil, porque se requieren ciertas palabras cristianas para que lo entiendas. Si decimos la gloria de Dios, en términos simples creo que debemos de decirlo así. La gloria de Dios es todo aquello que nos permite percibir su santidad. Yo sé que incluso algunos cristianos van a decir, ¿qué? Y el que no es cristiano menos va a entender. La gloria de Dios es la capacidad de percibir su santidad. Y hay muchos que la palabra santidad no lo ubican bíblicamente, ¿verdad? Como le dicen al Papa, su santidad, dice, es ver a su santidad, van a sacar conclusiones raras, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender qué es la santidad y lo estudiamos el domingo pasado, la santidad no nuestra, sino la santidad de Dios. Cómo es que Él es diferente a todas las cosas, totalmente apartado de todo lo que vemos en el universo. Y cuando Dios nos permite ver cómo es Él, estamos hablando de su santidad, lo que lo hace único. Entonces, cuando nosotros podemos ver cómo es Él, o sea, su santidad, nos forma una opinión de Él, algo que nos hace comprender cómo es Él, qué tanto poder tiene, qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan, cómo se comporta ante la injusticia, cómo se comporta ante las buenas acciones. Todo eso nos permite comprender cómo es Él. Pero cuando el no cristiano ni siquiera cree en Dios, pues va a ser casi en vano tratar de explicarle qué es, ¿verdad? Así que fíjate, los cristianos, conforme vamos conociendo de la palabra, conforme vamos conociendo de Dios, adquirimos cada vez una capacidad mayor para entender qué es la gloria de Dios y cómo entonces debiéramos hacer las cosas para que Él sea glorificado. Entonces, en términos simples, la gloria de Dios es aquello que nos permite percibir la santidad de Dios. Todo aquello que vimos 3 medios, ¿verdad?, por los cuales Dios manifiesta su gloria. Las obras de Dios, sus acciones, la creación y la manifestación sobrenatural de sus atributos. La columna de fuego, la nube, era una manifestación, natural, pero más sobrenatural, ¿verdad? No es algo que normalmente ves, pero había una manifestación física que te permite verlo. Cuando Jesús se transfiguró, se veía resplandeciente, su ropa resplandeciente, es una manifestación visible de quién es Él. Te comunica visiblemente quién es Él, pero eso no lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? No hay forma de que hagamos algo de ese tipo para que la gente vea la gloria de Dios, no se puede. Por medio de la creación, no puedes usar la creación para glorificar a Dios, hay que percibir la creación y entender que para que haya semejante orden en el universo es imposible que venga del caos y de la nada. Pero tampoco eso nos es útil a la hora de glorificar a Dios. Lo único que nos queda es sus acciones. Entonces, la manera en que Dios obra en nosotros y por medio de nosotros es lo único que tenemos al alcance para que otros conozcan cómo es Dios.
A eso me refiero cuando decimos que la gloria de Dios es todo aquello que nos permite comprender, entender o percibir a grandes rasgos cómo es Dios. Entonces, nuestro comportamiento tiene la capacidad de glorificar a Dios o de hacer lo opuesto, ¿verdad? Y no nada más cómo nos comportamos, muchas veces lo que decimos. ¿Cómo le llamamos a lo opuesto a glorificar a Dios? Bueno, pues si buscas la palabra gloria y luego buscas los antónimos, lo que tiene un significado opuesto, te vas a encontrar las palabras deshonrar, descrédito o mancillar. Mancillar la he visto muchas veces en la Reina Valera 60, no sé qué significa. Real Academia Española. Mancillar es manchar, afear, o sea, de hacer feo, o deslucir. Entonces, fíjate, glorificar a Dios es hacer algo que muestre cómo es Él, para que otros lo perciban. Lo opuesto a glorificar a Dios es deshonrar a Dios, o mancillar su nombre, arruinar su reputación. Nosotros cuando hacemos algo, o glorificamos a Dios, o deshonramos a Dios. Algunas veces lo glorificamos, otras veces mancillamos su nombre. Decimos entonces que cuando pecamos, deshonramos a Dios. Cuando morimos a nosotros mismos y hacemos lo que a Dios le agrada, glorificamos a Dios. Y hay una tercera cosa, una tercera definición, vanagloria. Entre los cristianos es muy común esa palabra, la vanagloria. Y yo me acuerdo mucho que cuando éramos de los jóvenes en la iglesia y había algunas amigas ahí, sacaban su espejo y decíamos, la vanagloria. No sé, ni sé qué significaba, ¿verdad? Pero yo sabía que estaba asociado con la vanidad. Vanagloria, vanidad. Yo así hacía la referencia, pero no, es incorrecto. Digo, se parece. Vanagloria, según la Real Academia Española, es la jactancia del propio valer u obrar. Jactancia del propio valer u obrar. O sea, fíjate, puedes hacer cosas que son agradables a los ojos de Dios y eso glorificaría al Padre, glorificaría a Dios, porque estás mostrando cómo es Él. Pero entonces, cuando hablamos de vanagloria, es que aquellas cosas que hiciste que deberían glorificar a Dios, te aseguraste de que las personas, en lugar de que concluyan que eso pertenece a Dios o que proviene de Dios, concluyan que proviene de ti. Sí aplica con la vanidad, ¿verdad? La que se ve el espejo y dice, qué guapa soy. Tienes dos posibles razones de tu guapura. Que proviene de Dios como un regalo o por tanto esfuerzo en las cremas, la gimnasia, el no reírte. Una vez, no sé si sabían eso, ¿no? No reírte hace que tu piel permanezca joven. Estoy en el hoyo, como dice. Una señora que vi que tenía 60 años, decían que tenía una piel muy joven. ¿Cuál era su secreto? No reírme. Entonces, algo bien gracioso y porque si se ríen así, se les arruga la cara y la piel se empieza a hacer flácida con el tiempo. Y las que están acostumbradas a reírse así, van a traer, como le dicen en México, las patas de gallo. Bueno, fíjate, te ves al espejo y dices, qué hermosa soy. Ahí hablas de vanagloria. Cuando estás viendo algo que manifiesta a Dios, porque la belleza proviene de Dios, ¿verdad? Y aunque es algo subjetivo, podemos sacar términos generales. Entonces, si la belleza proviene de Dios y alguien piensa de sí mismo que es bello, pero lo atribuye a sí mismo, se está vanagloriando. Aquello que debe de manifestar o demostrar a Dios y cómo es Él, lo convertimos en algo que habla de nosotros. Yo me acuerdo mucho una situación que hubo hace tiempo, un muchachito en árbol plantado, tuvo un accidente muy grave. Estaba hospitalizado, estábamos todos orando para que Dios tuviera misericordia, que se manifestara en medio de esa situación, porque estaba al borde de la muerte este muchacho. Y después nos dieron la excelente noticia de que había esperanza de vida, y a fin de cuentas el muchacho no perdió la vida. Pero todos estábamos orando, todos habíamos
nos dolió lo que había pasado. Y me acuerdo mucho que una persona, cuando nos enteramos de la buena noticia, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, una persona dijo, sí, es que todo se lo debo a mis amigas. ¿Qué? Sí, lo que ustedes no saben es que yo tengo 3 amigas que son profetas. Y cuando les dije que oraran, sanó. ¿A qué le atribuye esta mujer el milagro que todos presenciamos en este muchacho? A sus 3 amigas, que son profetas. Y que a pesar de que muchos más estábamos orando, y que sabemos que no es por la oración, sino por la pura misericordia de Dios, porque fue su voluntad dejarlo con vida, vemos este tipo de casos. Lo que solamente debería glorificar a Dios y manifestar su misericordia y su gracia, se lo tratan de atribuir a personas, entre comillas, ungidas, con dones especiales de parte de Dios, que cuando ellas piden las cosas, Dios se las cumple, como si hubiese una especie de favoritismo. Y eso haría que en lugar de que Dios sea soberano y Él hace lo que quiere, resulta que el poder reside en esas personas que controlan a Dios y que logran que Dios haga las cosas. La verdad es que me dio mucho coraje cuando la escuché y me enojé mucho, mucho. No puede ser que digas semejante cosa, estás jugando. No, es en serio, ellas tienen mucho poder. Pues bueno, tuve que regañarla. No puede ser que cuando tenemos la oportunidad de glorificar a Dios por lo que ha pasado y demostrar a la gente lo que Dios ha hecho, querramos meternos en medio y quedarnos algo de eso o tratar de repartírselo a otras personas. Algo similar sucedió con Pablo, ¿verdad? Y Bernabé, cuando hicieron un milagro y pensaron que eran los enviados del dios Saturno, no sé cuál era, y los quisieron alabar y adorar a ellos, y ellos rasgaron sus vestiduras. Esto no proviene de nosotros. Pero hay otras personas que cuando ruegan a Dios, le suplican a Dios que les conceda algo y se los concede, de alguna manera se lo atribuyen a sí mismos. La señora que dice, o que pasa a dar testimonio porque tras 25 años de oración, su esposo inconverso por fin aceptó al Señor. Y dice que le da gloria a Dios, pero no deja de recalcar que fueron 25 años de oración. Entonces, ¿a qué se debe que su marido, según ella, a qué se debe que su marido ahora sí vino al Señor? A sus 25 años de oración. Dices, eso es vanagloria. Porque fíjate bien, Dios había establecido una cuota. Mira, hasta que llegues a los 25 años, entonces tu marido va a creer. Claro que no. ¿Qué concluyes de esos 25 años de oración? Que durante 25 años estuviste pidiéndole algo a Dios que no era su voluntad. Y el día 1 del año 26 se lo pediste y te lo concedió porque hasta ese día fue su voluntad. Pero los humanos tenemos esta habilidad de atribuirnos, de justificar nuestras acciones y decir, a ver, y al fin se convirtió, este era un necio, cabeza dura. 25 años oré, esa es la clave. Me gané a mi viejo por mis 25 años. Pues no, eso es vanagloria. Bueno, te dices, bueno, no son mis 25 años, yo simplemente fui fiel y Dios lo hizo, pero luego le atribuyen el poder a orar mucho tiempo. Es que oraste 25 años. ¿Cuántos llevas tú? 2. No, mija. Le faltan 23. Ya le atribuyeron el poder a la cantidad de tiempo que estuviste orando. Y luego se enojan cuando viene la mujer que tiene bien poquito en la iglesia a dar testimonio de que su viejo ya es cristiano. Dice, mira, ¿por qué? ¿Y mis 25 años? No, es que estás vanagloriándote. No puedes, ante la manifestación de cómo es Dios, malinterpretar lo que Él ha hecho y atribuírselo a algo. Es que me levanto bien temprano siempre a orar. Es que oré mucho tiempo. Es que yo tengo mucha fe. Es que se lo pedí a mi amigo profeta. ¿Y Dios?
Lo dejaste en segundo plano. Ya la gloria no es de Él, sino de alguien que puede lograr que Dios haga lo que ellos quieren. Entonces, hay de muchos tipos de vanagloria entre los cristianos. Yo me acuerdo cuando decían, en una iglesia en la que estaba, hoy va a venir fulano de tal, es un siervo bien ungido. ¿A qué te refieres? Cuando eres nuevo, bien ungido, ¿qué es eso? Hombre, siempre se mueve el Espíritu Santo cuando Él está. ¿Cómo sabes que se mueve? Sí, porque se mueve, la gente empieza a moverse, a gritar, se siente el Espíritu Santo. Pero cuando Él viene. Ok. Suponiendo que fuese el mover del Espíritu Santo que la gente se alborote. No pasa eso a menos que Él venga. Y quieren ir a congregarse porque Él es el que hace que el Espíritu Santo se mueva. Si suponemos que es cierto que el Espíritu Santo se mueve, no se lo atribuyen al Espíritu Santo, sino a quien hace que se mueva, al siervo, entre comillas, ungido del Señor. Vanagloria. Entonces, fíjate, no comprendemos qué es la gloria de Dios y tratamos de glorificarlo de maneras totalmente incorrectas. No sabemos lo que es, ¿verdad? Y luego pensamos que porque decimos algunas cosas que Dios hizo, pero a fin de cuentas agarro mi partecita que me corresponde y la parte que le corresponde a mi amigo profeta y pensamos que estamos glorificando a Dios y estamos vanagloriándonos. ¿Cuántos cristianos, cuánto tiempo has vivido haciendo cosas que son opuestas a la gloria de Dios, es decir, deshonrando a Dios, y vives tranquilo como si nada, feliz de la vida, pensando que todo lo que haces es muy bueno? Pensando incluso que su buen comportamiento les va a dar la salvación. Es un caos, es un lío a veces entender a los cristianos. Cuando tomas un concepto bíblico y ves lo que hacen, dices, no entiendes nada de lo que es la gloria de Dios, absolutamente nada. Y sí, hay personas que no tienen de otra, porque eso es lo que les enseñaron. Pero como que ya no tienen excusa, porque todos tenemos la Escritura. Todos podemos estudiar la Escritura. Y si tienes el Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Entonces, cuando hacemos que algo muestre el carácter de Dios, muestre su santidad, estamos glorificándolo. Cuando pecamos y hacemos lo opuesto y se distorsiona la idea que las personas tienen de Dios por mis deficiencias, estamos deshonrando a Dios. Y cuando hacemos algo que glorifica a Dios, pero hacemos que la gente nos vea a nosotros o a alguien más o cualquier otra cosa en lugar de a Dios, estamos vanagloriándonos o vanagloriando a alguien más. Esos son los 3 puntos que creo que todos como cristianos debemos tener claros, porque según la Escritura en 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esos 3 conceptos son fundamentales para que podamos llevarlo a la práctica, ¿verdad? Tiene que ver con lo que hacemos, con lo que decimos, y tiene que ver con cómo lo perciben otras personas. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar en cosas muy agradables y satisfactorias. Cuando glorificamos a Dios y la gente se da cuenta que es Dios y no tú, digamos que es algo que produce mucha felicidad. Porque si lo ves en sentidos prácticos, te quitas un enorme peso de encima. ¿Alguno de ustedes ha tratado de ser bueno y adjudicarse el mérito de ser bueno? Estoy seguro que casi todos los cristianos lo hemos hecho muchas veces. Quieres demostrarle a otros que no son cristianos o a tu familia que tú eres un buen cristiano. Y te esfuerzas tanto en ser un buen cristiano que se te olvida Dios. Y cuando dices, oye, pero tú ¿cómo sabes esto? Es que yo siempre leo la Biblia. Oye, ¿tú cómo supiste? Porque yo soy santo. Y tienes una buena intención, pero te estás poniendo los ojos de las personas en ti. Y ahí hay un grave problema porque no vas a poder sostenerlo mucho tiempo. Cuando tienes los ojos en ti, al principio que piensas que estás glorificando a Dios, te sientes contento porque crees que tú puedes ser un buen ejemplo para todos. Y hasta le pones versículos bíblicos. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces pensamos que si la gente voltea a vernos a nosotros y nosotros hacemos las cosas bien, Dios va a ser glorificado, pero te estás metiendo en un grave problema. Porque más temprano que tarde,
vas a pecar y vas a quedar evidenciado. Y las personas van a decir, tú, no se supone que tú eres el cristiano, y ahí te vas a dar cuenta del enorme error que cometiste. Porque aunque estabas haciendo lo que es agradable a Dios, les estabas mostrando que eres tú el que realiza las obras. Y cuando quedas exhibido, cuando se dan cuenta que no eres tan bueno como ellos pensaban, deshonras a Dios, porque ellos piensan, entonces esto del cristianismo es mentira, es pura gente hipócrita. Por eso que cuando hacemos algo que es de acuerdo a lo que agrada a Dios, de acuerdo a los deseos del Espíritu, lo mejor que puedes hacer es quitarte los ojos de encima de los demás. Es decir, esto no lo hago yo, de mí provienen cosas malas. Yo tengo malos deseos, pero cuando el Espíritu Santo obra a través de mí, resultan las cosas buenas, pero es Él quien las hace, no yo. De manera que cuando el cristiano peca, nadie debería tener conflicto porque pecó. Sabemos que está mal, pero entendemos que lo que proviene de cualquier ser humano es el pecado. Pero lo que proviene del Espíritu son las buenas obras. Poner los ojos en Cristo, es decir, somos humanos, pecamos, nos equivocamos, sí, esa es la vida cristiana y tenemos que seguir luchando. Pero en ninguna manera eso debe afectarnos la manera en que percibimos a Dios, si es que realmente estás glorificando a Dios. Entonces es complicado entender cómo debemos hacer las cosas y cómo aprovechamos las oportunidades para no hablar de nosotros, sino hablar de Él. Porque cuando te pones a ti la mirada de los demás, vas a terminar decepcionándolos. Hay algo que a mí me dejó muy marcado y nunca se me ha olvidado. Y no es algo que hable bien de mí, de hecho fue algo muy cobarde de mi parte. Tuve una excelente oportunidad de glorificar a Dios y decidí no hacerla por miedo. Pocas veces Dios, en mi caso, ¿verdad? No sé en el caso de las demás, pocas veces Dios interviene de manera sobrenatural, en la que te das cuenta que Dios hizo algo, y no nada más tú, sino alguien más. La vida del cristiano no es una vida de milagros constantes, ¿verdad? Ni siquiera cuando oras. Muchas veces oras y sabes que simplemente estuviste hablando. Sabes que Dios te escucha, pero no experimentaste nada, no sentiste nada, no aprendiste nada. Simplemente cumpliste con lo que corresponde, ir y hablar con Dios y decir realmente cómo estás, cómo te sientes, qué esperas, pero pedirle que haga su voluntad. Pero hay ocasiones en las que Dios se manifiesta. Hay ocasiones en las que para ti era un día normal en el que oras y en ese momento Dios te permite entender cosas que nunca habías entendido. Muchas veces oramos por cosas que queremos y no pasa nada. Decimos, bueno, Dios, sea tu voluntad. Y hay veces que pides cosas y Dios te las concede porque pediste conforme Él lo quería. Y eso no sucede siempre, ¿verdad? Hay personas que dicen, oye, me siento muy mal, no sé qué hacer, y le voy a hablar de Dios. La gran mayoría no le interesa saber de Dios. Empiezas a tocar el tema del pecado y ya no quieren. Pero hay ocasiones en las que les hablas y dicen, sí, yo quiero. Y dices, mira, eso es un milagro, porque eso no puede producirse naturalmente. Entonces, realmente los cristianos, aunque en la Biblia vemos que hay muchos milagros y esas cosas, no tenemos una vida habituada a estar teniendo experiencias sobrenaturales y ese tipo de cosas, no. Pero pasan. Me acuerdo yo, y voy a contar la versión corta para poder analizar la escritura como corresponde. Primer día de clases en la universidad, me dispuse a tomar el camión, ya era tarde, iba bien enojado porque ya se me habían pasado las primeras 2 horas por quedarme dormido. Primer día de clases y te quedas dormido, dices, pésima forma de empezar el semestre. Voy a la parada del camión, día normal, cantidad de gente normal, mucha gente esperando el camión, y de repente algo me dice que me quite del camino. Una voz dentro de mí, quítate. Sin mucho reaccionar, di un paso atrás y un carro arrolló a toda la gente que estaba ahí. Parada del camión había una banquita metálica con su techito. Cuando yo escuché la voz me volteé, di un paso atrás y yo vi como el carro pasó así, cerquitita de mí, pero arrolló a todos los que estaban ahí sentados. ¡Pah! Salieron volando. Obviamente te traumas, ¿verdad? Y ves así el griterío. ¡Ah! Siempre hay señoras que gritan, ¿verdad? No sabes de dónde salen, pero siempre hay señoras que gritan. No sé si te has dado cuenta. ¡Uah! Y salen y se oye el golpazo. ¡Pah! Y yo me acuerdo claramente haber escuchado un grito en particular de dolor. ¡Ah!
Entonces yo me quedo así y veo que estaban los carros, los del camión, todos queriendo ver y se hace mucho polvo siempre, ¿verdad? Después de un accidente. Y se empieza a escuchar, llantos y gritos y que la gente empieza a correr y tú te traumas y otra vez en la misma voz dentro de mí, ayúdalos. Yo no llevaba mochila, tenía nomás mis libros y pues lo que hice fue tirar los libros y buscarme a ver qué puedo hacer, porque algo en mí me dijo que lo hiciera. No estaba yo diciendo, este es el momento en que debo ayudar. Yo estaba totalmente así, traumado, no sé lo que está pasando, pero algo me movía a hacer las cosas. Entonces me pongo a ver a quién ayudo y veo que la gente empiezan a gritar una ambulancia, llamen una ambulancia, y veo a uno en particular, estaba recostado, y se empezó a quejar, ay, no siento mis piernas, no siento mis piernas. Y pues piensas, caray, tú ves eso siempre en las películas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien dice no siento mis piernas? Normalmente quedan paralíticos, ¿verdad? Entonces llegó uno y me dijo, ayúdame, ayúdame, es mi hermano. Y pues, ¿qué hacemos? Yo no sé nada de primeros auxilios ni nada de eso. Vamos a acomodarlo. Entonces estaba recostado, cuando lo volteamos para moverlo, vi cómo tenía todo abierta la espalda, completamente se veía el hueso. Y había bastante sangre. Y él estaba, ay, no siento mis piernas. Y dices, híjole. Estás viendo así, imagino yo que era parte de acá atrás de la columna, de las costillas, lo que se veía. Y bueno, pues lo acomodamos y la sangre, te empiezas a manchar de sangre, no hay de otra. Y empezaba, y el hermano de él, cuando se dio cuenta, empezó a gritar, una ambulancia, traigan una ambulancia, desesperado. Y a mí me empezaban a temblar las manos. Y esa misma voz otra vez, ora por él. Yo mismo luché con eso. Tiene la espalda abierta, ¿verdad? ¿De qué va a servir que yo ore? Pero era tan imperativo lo que sentía, que primero volteé a ver quién me está viendo. Y dije, bueno, puse su mano en su frente y cerré los ojos. Y no tenía idea de qué pedir. Señor, ayúdalo. Que no sienta dolor. Y estaba gritando cada vez más fuerte. Ayúdalo que no sienta dolor. Y se quedó callado, como dormido. Y su hermano me dijo, ¿qué le hiciste? Lo mataste. Empezó a gritar. Y yo con la mano así, ¿verdad? Imagínate la tensión. Y que no se muera, Señor. Lo agarró y lo movió y despertó. Y yo, gracias, Señor, en la oración. No sé qué estoy haciendo, pero estaba obedeciendo la instrucción que yo sentí. Y dijo, ya acomódalo, pero ya no se volvió a quejar. En eso alguien dijo, ya viene la ambulancia. Y no tardó mucho, bueno, se te hace mucho tiempo que estás ahí, ¿verdad? Total, llegó la ambulancia y, a ver, casi todos estaban nada más así doloridos, nadie estaba tan mal como este hombre. Y ayúdenlo, ya nos quitamos, ¿verdad? Para que los paramédicos hagan lo que tenían que hacer y lo subieron a la ambulancia y me dijo el hermano que estaba ahí, súbete, vámonos. Yo dije, sí, me iba a subir y me dijeron, ¿eres familiar? No. Entonces usted no puede ir. Ya me bajé. Y me dice el chavo, ¿cómo te llamas? Así él estaba ya en la ambulancia, estaban esperando a cerrar las puertas, yo estaba ahí parado, no cerraban la puerta porque estaba atravesado. Hernán, ¿dónde vives? Aquí, porque estaba enfrente de aquí a un lado. Dijo, yo también. ¿En qué calle vives? Ya le dije, tal calle tal. Yo vivo a 2 cuadras. Y me dijo, calle tal, número tal y su nombre. Búscame. Ya, cerraron las puertas y se fueron. Entonces ya te quedas así con toda la adrenalina, ¿verdad? Y ya volteé a ver, está todo manchado de sangre. Dije, pues tengo que ir a clases. Y empecé a buscar mis libros porque los había tirado en algún lugar, ¿verdad? Ya, pues junté mis libros y la gente se te queda viendo y casi con sangre y me iba esperando el camión otra vez. Pues qué más así, a ver, no estás no estás consciente totalmente. Entonces estaba nomás cuidando que mis libros no se mancharan de sangre, ¿verdad? Llega el camión y me subo y el chofer se me queda viendo, ¿verdad? Y ya pues pagué y me senté y como pude me tapé así la sangre, ¿verdad? Y llegué a la facultad y se me quedaban viendo todos y ya le llegué al baño y me empecé a quitar la sangre. Y me quedé con todo eso todo el día, ¿verdad? Entonces, de regreso dije, voy a llegar a esa casa a ver qué sucedió con este muchacho. Entonces, ya llegué, ubiqué la casa y toqué la puerta. Abren y estaba el hermano, ¿verdad? No el que estaba herido.
Y me dijo, Hernán, se acordó de mi nombre. Es bien difícil que se acuerden de mi nombre. Me lo dicen mal o como sea, ¿verdad? Hernán, le dije, sí, ¿cómo está tu hermano? Muy bien, pásale, aquí está ya en la casa. Ya lo trajeron. Y salió él y salieron varias mujeres. Y dijo, él es el que les platiqué. Y yo empecé a sentirme presionado, ¿verdad? ¿Quién sabe qué les habrá dicho? Ahora, yo no tenía muy claro qué es lo que había pasado, ¿verdad? Capaz que van a decir, ¿saben qué? Le encontramos un problema y le apoyaron la cabeza mal y le generó un problema, no sé, ¿verdad? Algo médico que me iba a culpar a fin de cuentas. Entonces yo ya tenía miedo. Pásale, pásale. Y ahí estaba el chavo, como en una silla de ruedas, consciente. Qué bueno que llegaste. Tenemos muchas dudas. Y había mucha familia ahí. Y todos viéndome, ¿verdad? Yo siempre, bueno, no me vas a creer, pero yo siempre fui muy introvertido. No hablaba a menos que fuese indispensable hablar. Nunca hablo con extraños, nunca hablaba con personas, nunca pedir ayuda, siempre yo solo todas las cosas. Entonces imagínate qué se siente para un introvertido que todos en la casa te estén viendo porque todos saben algo de ti que tú no sabes y quieren preguntarte. Entonces yo me empecé a sentir muy mal. Pásale, siéntate, ¿qué te traemos? ¿Algo de comer? No, gracias, nada. Y le dijeron, bueno, todos tenemos una pregunta que hacerte, Hernán. Queremos que nos digas qué hiciste con él. Digo, ¿a qué te refieres? Sí, ¿qué hiciste? No hice nada más que pedirle a Dios que le ayudara. No, dinos la verdad, ¿qué hiciste? ¿Eres brujo? Entonces ya me empiezo a preocupar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Eres doctor? No. ¿Estudias medicina? No. ¿Qué hiciste? Digo, la verdad no sé a qué te refieres. Cuéntales. Y el chavo, que ya tenía, así, me imagino que lo cosieron, no sé qué le habían hecho, y me dijo, yo les conté a todos ellos. No sé si tú te diste cuenta. A mí me dolía mucho la espalda y no sentía las piernas, pero no sabía qué me había pasado. El dolor era muy intenso y ya no lo soportaba. Y de repente sentí que alguien me puso la mano en la frente. Y en ese instante, en mi mente me trasladé a una especie de jardín. Había puras flores. Y había alguien ahí, muy brillante, que me decía, no te preocupes, vas a estar bien. Me dio tanta paz que me quedé dormido. Fue cuando me acusaron de matarlo, ¿verdad? Cuando reaccioné, vino la ambulancia y yo ya no sentí nada. Y luego todos voltean a verme a mí, ¿verdad? Dinos, ¿qué hiciste? Era la excelente oportunidad de anunciarles el Evangelio. ¿Cómo iban a negar el poder del Evangelio ante semejante evidencia del poder de Dios? ¿Y quién creen que hice? Me apaniqué. Me dio mucho miedo ante la presión de las personas y pensé, no me van a creer, se van a burlar de mí. Y les dije, no, es que no tengo nada que decir. Ándale, por favor, dinos, ¿qué hiciste o cómo pediste? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Dije, no me entenderían. Y de ahí no me sacaron y no quise decir. Dije, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y me salí y me fui. Me sentí bien aliviado al quitarme la presión de todos los que estaban ahí. Y llegué a mi casa y me puse a llorar. ¿Cómo pude haber sido tan cobarde? Me marcó de por vida. ¿Cómo puede ser? Es un milagro. Ellos mismos lo están testificando. Y me dio miedo. No pude glorificar a Dios. Pude haberlo hecho. No quise. ¿Cómo puede ser que desaprovechara semejante oportunidad? Es muy fácil pecar a la hora de glorificar a Dios, porque decidimos no hacerlo por cualquier razón. Yo no sé qué habría sido de ellos si llegaban a conocer a Dios o no, pero me torturó muchísimo tiempo ese suceso. Más cuando pensaba que la salvación se perdía, que decía, ahora resulta que Dios me va a demandar en el tribunal que por mi culpa ellos se perdieron porque no les quise anunciar el Evangelio. Y ahora sé que ante mi cobardía no era algo que tomó por sorpresa a Dios, algo que Dios había permitido. Todo lo que sucedió estaba diseñado para que yo me enfrentara a la verdad de que era un cobarde. Y creo que Dios, y lo digo en esperanza, ¿verdad? Que Dios llegó a ellos de una u otra manera, a pesar de mí.
Por eso cuando hablamos de la gloria de Dios y de cómo debemos hacer las cosas para glorificarlo, requiere estar conscientes de eso en todo momento. Estar consciente que no nada más es qué haces tú y cómo te portas y cómo reaccionas, sino cómo se percibe lo que estás haciendo. Porque además del concepto de santidad, que muero a mis deseos, vivo para Cristo, eso es un enfoque en mi vida privada, ¿verdad? En lo que yo estoy haciendo dentro de mí. Y los cristianos se nos olvida que la parte pública es lo que otros perciben con lo que yo estoy haciendo conmigo. Y muchas veces no tenemos conciencia de lo que pasa afuera de nosotros y cómo se percibe desde afuera lo que nosotros estamos haciendo adentro. Y pensamos que porque estamos pensando en nosotros, dentro de nosotros, en que no voy a hacer esto y si voy a hacer esto, lo de afuera no existe, cuando todos te están viendo. Y la Biblia pone una responsabilidad de nosotros en decir, sí, tienes que morir a ti mismo, tienes que vivir para el Espíritu Santo y tienes que glorificar a Dios en todo lo que haces. Así que tengo que ver por mí mismo dentro de mí y fuera de mí. Aprovechar todas las oportunidades fuera de mí cuando se manifiesta que hice algo que es de acuerdo a la santidad de Dios. Y de aprovechar esas oportunidades para hablar de Él y que la gloria sea de Él. Es difícil. Pero espero que con mi relato de mi cobardía tú no cometas ese error. Y así me pasaron varias cosas, no fue la única. Pero Dios es muy paciente y misericordioso. Aquí me tiene hablando de Él cuando ni siquiera podía hablar. El punto es que tenemos la responsabilidad de pensar en todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista externo. Tenemos luchas internas. Mira, la gente está de mal humor. Decimos, ay, déjalo, no sabes la lucha interna que trae. Sí, es cierto, hay que ser comprensivos y tolerantes, pero quien tiene una lucha interna y simplemente la manifiesta hacia afuera está deshonrando a Dios si es cristiano. ¿Verdad? Porque en lugar de mostrar a Dios, estás mostrándote a ti. Y eres un representante de Cristo. Eres un embajador del reino. Y aunque es cierto que tienes problemas internos, los estás reflejando exteriormente y estás haciendo lo opuesto a glorificar a Dios. Estás ensuciando su nombre con tu comportamiento, porque no puedes dominar tus emociones y como internamente estás en conflicto, lo comunicas hacia afuera y ensucias el nombre de Cristo. Entonces voy a ser hipócrita. No, no se trata de decir estoy muerto por dentro, pero parezco cristiano por fuera. Jesús le dijo a esas personas hipócritas, sepulcros blanqueados. Fue lo que le dijo a los fariseos. Por fuera están hermosos, pero por dentro llenos de gusanos y pudredumbre. No se trata de ser hipócritas y aparentar algo que no somos, sino de controlar lo que sentimos. Y que cuando estás enojado y estás molesto, lo que sea, deprimido, dejes de pensar solo en ti mismo y piensas lo que otros están viendo de ti porque no vas a glorificar al Padre con ese comportamiento. Adán y Eva, en un principio, digamos, originalmente el ser humano fue diseñado para glorificar a Dios. Todo era bueno, ¿verdad? Si vamos al texto, Génesis 1, 26 al 27, y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Les da dominio sobre todo lo que está en la tierra, ¿verdad? Cualquier cosa que Adán y Eva hicieran era bajo la voluntad de Dios, bajo su gobierno, porque en el séptimo día el Señor reposó, Él es el que gobierna. Delega la autoridad de administrar la tierra con la autoridad que proviene de Dios, ¿verdad? Eso implica que cualquier cosa que Adán y Eva hicieran, se comunicaba el carácter divino a la creación. Adán y Eva, en lo que hicieran, glorificaban a Dios. ¿Entiende?
No tenían problema con la carne, puesto que el pecado no había entrado al mundo. El diseño es Adán y Eva obedeciéndome, diría Dios, obedeciendo a Dios, todos van a conocer quién es Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos el reino de los cielos? Dios expande el reino de los cielos por medio de los que son ciudadanos del reino. A donde quiera que vayamos, vamos representando el reino de los cielos. Y de ahí la importancia de glorificar al Padre. Cuando glorificamos a Dios, estamos expandiendo, que el mundo conozca cuál es el reino de Dios, y lo conoce al vernos. Adán y Eva, en lo que hicieran, cualquier cosa que hicieran en la tierra, comunicaría al Dios que gobierna sobre ellos. Y la misma tarea la tenemos nosotros, pero obviamente Adán y Eva decidieron rebelarse, ¿verdad? Pero quiero que veamos lo que dice Pablo en Romanos 3, 22, 23, porque nos da la perspectiva de la rebelión de Adán y Eva, pero con respecto a la gloria de Dios. Romanos 3, 22 y 23. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, esta palabra privados, me parece que no está del todo bien traducida, porque si vas al original, como que se pierde el sentido. La palabra griega, según la concordancia Strong, es quedarse atrás, quedarse corto o llegar tarde. El diccionario Hebb lo traduce así: significa estar en escasez y por lo tanto incapaz de satisfacer la necesidad actual porque el recurso está agotado. Este estado de carencia se produce naturalmente cuando una persona pierde lo que es vital. Entonces, según lo que nos explica el diccionario Helps, cuando nos dice están privados de la gloria de Dios, privados es, estás escaso, ya no tienes acceso a la gloria de Dios y ya no puedes hacer lo que debieras hacer porque ya perdiste ese elemento vital. Entonces, fíjate, nos habla de la caída desde la perspectiva de la gloria de Dios. Adán y Eva iban a glorificar a Dios en todo, pero pecaron y ahora perdieron acceso a la gloria de Dios. La separación, ¿verdad? El reino celestial o el plano celestial y el plano terrenal. Y como ya no tienes acceso a la gloria, no la puedes experimentar, tú tampoco la puedes comunicar. Ningún ser humano natural glorifica a Dios. Entonces dices, qué gran pérdida la de Adán y Eva. La enfermedad, el dolor, la muerte, digamos, el pecado es la privación de los atributos de Dios, es no experimentar la gloria de Dios. Pero, luego dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantiene firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Entonces, se perdió. Todos los descendientes de Adán, todos los hijos de Adán, tenemos exactamente la misma condición de la ausencia de la gloria divina. Pero por medio de Cristo tenemos la esperanza, dice, de alcanzar la gloria. Ahora, en nuestro idioma, la esperanza es algo que no es certero, ¿verdad? Espero pasar el examen, no sabes si vas a pasar. Pero si vamos al griego, esperanza, elpis, expectativa de lo que es seguro. Expectativa de lo que es seguro. Entonces no es a ver si alcanzo la gloria de Dios, no, estoy esperando algo que va a suceder y puesto que es seguro, tengo la esperanza. Entonces, Adán y Eva son privados de la gloria de Dios, ellos ya no pueden glorificar a Dios. Pero sabemos que Adán y Eva recibieron misericordia y gracia, ¿verdad? Así que ellos, al ser nacidos de nuevo, albergan la esperanza de nuevamente alcanzar la gloria de Dios. Pero, ¿cómo glorificamos a Dios si compartimos esa misma esperanza? Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Tenemos algo del reino. En el reino de Dios, Dios está gobernando totalmente, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y aún no nos gobierna totalmente. Nos guía. Cuando Dios permite que seamos tentados y pequemos, vamos a caer. Muchas veces Dios no va a permitir que seamos tentados y en algunas veces permitirá que seamos tentados, pero no nos permitirá pecar. Dios en su sabiduría sabe qué es lo que permite y lo que no, pero sabemos que no estamos en control absoluto.
del reino de los cielos. Pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros, acceso a la gloria de Dios que nos permite entender cómo es Él, porque es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de comprender la Escritura y nos capacita para glorificarlo por medio de las cosas que hacemos. ¿Se entiende? Por eso es que todo cristiano tiene que entender la parte externa de su vida. Y es muy común que nos enganchemos por lo que pensamos o que discutamos tratando de defender la verdad, lo hacemos de una manera incorrecta y ya no glorificamos a Dios. Aunque tenemos la verdad, deshonramos a Dios por la manera en que lo hicimos. Porque nos enfocamos tanto en el interno, en hacer lo correcto, que perdemos de vista cómo se nos percibe a la hora de hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra plática sea amena y de buen gusto. El apóstol Pedro, ¿verdad?, da razón de la experiencia que hay de nosotros, pero hacerlo de una manera amable, según la versión que leas. Entonces, es muy complejo la vida cristiana, ¿verdad? No simplemente puedo hacer lo que siento. No, tengo que filtrar mi emoción para determinar bíblicamente qué debo de hacer y que el sentimiento que esté en mí sea un sentimiento correcto. Y eso sucede muchas veces en un instante. Y luego, hacer lo que es correcto sin dejar de pensar que los demás me están viendo. Para que cuando haga las cosas, Dios sea glorificado y yo desaparezca de la jugada. Por eso algunos dicen que Juan el Bautista es el mejor ejemplo. Tenía muchos seguidores. ¿Con cuántos se quedó? Con ninguno. Todos los mandó a Cristo. Entonces, internamente, en nuestra vida privada, luchamos contra nosotros mismos. No satisfacer nuestros deseos, hacer lo que Dios quiere. Eso es nuestra vida privada. Pero no es todo en la vida del cristiano. Falta la vida pública. ¿Qué es lo que otros perciben de ti mientras llevas a cabo tu santidad en la vida privada? Mateo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ahí habla específicamente de Jerusalén, ¿verdad? Pero se entiende a todos los que son de Dios. Dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jerusalén usa su posición geográfica para decir estás en alto y la luz debe brillar, porque a ellos se les encomendó glorificar a Dios, ¿verdad?, por medio de obedecer la ley. Sabemos que Dios pasó esa tarea a la iglesia, indistintamente si eras judío o gentil. Entonces, no estoy tratando de decir nosotros somos la Jerusalén, no. Tenemos la tarea que se les encargó a ellos, que no pudieron cumplir y que Dios la quita y la entrega a la iglesia para que vaya a los gentiles, nos pone en esta situación. Dios puso luz en ti, el Espíritu Santo está en ti, y ¿sabes qué? Te va a poner visible. ¿Por qué? Porque quiere que los demás se beneficien de esa luz, para que cuando vean tu luz, glorifiquen al Padre, es lo que dice, alaben al Padre que está en el cielo. Es Dios quien te va a poner en esas situaciones. Yo lo veo claro en mi ejemplo, Dios me puso en esa situación. Yo debí haber hablado de la luz que había en mí, pero fui un cobarde. No estaba preparado, no tenía la más mínima idea de qué hacer. Pero eso es lo que Dios hace con todos. Entonces, fíjate, si queremos simplemente ser cristianos ermitaños, cristianos que nomás piensan en sí mismos, sí voy a la iglesia, pero y huyo rápido y me encierro otra vez en la seguridad de mi casa, en la privacidad de mi casa, y no me importa lo que esté pasando afuera, estoy pecando, porque estoy ocultando la luz. La estoy dejando para mí nada más y para los míos. Y no estoy haciendo que otros se beneficien por la luz que hay en mí. Dice, oye, pero me voy a equivocar. Claro, pero aún en nuestros errores glorificamos al Padre cuando nos arrepentimos, cuando tratamos de enmendar el error. Me acuerdo mucho que era líder de jóvenes y me iban a presentar a otro líder de jóvenes en otra iglesia. Iba a haber ahí un evento, queríamos hacer un congreso. Y van a conocer que éramos nuevecitos. Vero y yo éramos los líderes de jóvenes, estamos recién nombrados. Ya les he contado de mi bochito, ¿verdad? Yo tenía un bochito, mi primer carro. Todavía lo traía así fresco, ¿verdad? Apenas lo tenía. No dominaba muy bien todavía el volante. Total,
vamos a que nos conozcan, porque íbamos a trabajar en equipo, los nuevos líderes de jóvenes. Bueno, voy manejando, vi que tenía un camión atrás, lo tenía muy pegado, no prendí la direccional a tiempo, había un lugar para estacionarse, dije, aquí soy, órale, me metí, y donde me metí, tratar de meterme rápido, porque tenía el camión atrás, pues no choco al carro que estaba ahí. Y dije, bueno, tenía seguro, ¿verdad? Bueno, pues, hablarle de seguro y todo, y donde me fijo, pues era el carro enfrente de la iglesia en la que íbamos. Y salen, ¿qué pasó? Porque se oyó el golpe. Y llega un señor, ¡y mi carro! No, no se preocupe, ya le llamé al seguro. Bueno, es que estoy esperando unas personas que van a venir, que unos del grupo de jóvenes. Yo soy. Tú eres el que me chocó. Sí, ¿cómo está? Mucho gusto, me sentí bien mal, ¿verdad? No, es que venía el camión atrás de mí, no pude verlo. Pero se arregla, se lo van a dejar como nuevo. Sí, pero se le van a llevar como 2 semanas y es lo único que tengo para moverme. Ya el resto de la reunión fue muy incómodo para mí, ¿verdad? Vamos a hablar de Dios después de lo que acabo de hacer. Bueno, ok. Después conocimos mejor a ese señor, era un señor mucho más grande que nosotros. Y él dijo, no, pero qué bien, porque respondiste y tenías seguro y todo, y es lo correcto. Decimos, bueno, sí, muchas veces cometemos errores graves que aparentemente le restan la gloria de Dios, ensuciamos su nombre, pero la manera en que nos comportemos ante el error puede evitar el daño, a veces totalmente, ¿verdad? Y glorifica a Dios, aunque nos equivocamos. El punto es que Dios va a hacer ese tipo de situaciones donde quedes visible, porque todo hijo de Dios crece en santidad, ¿verdad? A pesar de nuestros errores, Dios nos va a poner en lugares visibles, en situaciones donde volteen a verte, en situaciones donde alguien va a esperar a ver qué dice el cristiano, a ver qué opinas tú, a ver cómo reaccionas tú, a ver si tú te enojas igual. Y no lo puedes evitar, ya que Dios es el que está a cargo de esas situaciones y quiere que muestres la luz que hay en ti. Entonces, fíjate, la mentalidad del cristiano es estar preparado para enfrentarse a esas cosas. Y los cristianos quieren evitarlos a toda costa. Cuando hay conflicto, oye, es que mira, imagínate que estás hablando en el trabajo, en lo que sea, y sale el tema de la homosexualidad, y el LGTBQ+, etcétera. ¿Qué dicen ustedes? La Biblia es homofóbica, ¿verdad? Y tienes una excelente oportunidad de demostrar que la Biblia no es homofóbica, ni que hace menos las mujeres. Pero también tienes que decir lo que la Biblia dice, es pecado. Desde el Levítico hasta el Nuevo Testamento, el ser afeminado, el de echarse varón con varón, leer Romanos 1, hacer las cosas, habla del contexto sexual de forma antinatural. ¿Estás preparado para eso? Porque bíblicamente tenemos toda certeza de que Dios va a hacer que muestres tu luz a los demás. ¿Estás preparado para ese momento? No nada más en que digas, órale, ¿ahora qué digo? No, sino que dices, sí, voy a glorificar a Dios en esto que voy a hacer. Se requiere un nivel de conciencia muy grande para estar esperando esas oportunidades y decir, es mi oportunidad, no para demostrar que yo estoy bien o que ellos están mal, es mi oportunidad para glorificar a Dios. Y como lo vimos la semana pasada, no depende de nosotros el determinar qué reacción van a tener. Los cambistas a los que Jesús les volteó las mesas, no les agradó para nada que Dios hiciera justicia. Sin embargo, Jesús glorificó al Padre. ¿Por qué? Porque mostró la justicia de Dios. No les gustó, lo siento, por eso querían matar a Jesús. Nosotros no sabemos cómo van a reaccionar, pero tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que decir la verdad y luego aparte, como dice la Escritura, con amabilidad, por si Dios les concede entender, de forma amena y de buen gusto. Entonces fíjate, si a mí estoy acostumbrado a que me dicen algo y me enojo, ya, ¿dónde quedó la gloria de Dios? Vas a perder el control, vas a empezar a gritar, no, es que tú no vas a entender, te vas al infierno, y todos te están viendo. A lo mejor tienes la razón en el argumento, pero estás deshonrando a Dios con tu comportamiento.
¿Cómo le hacemos para que no nos pesque de sorpresa esas situaciones? Anticiparnos. Hay que estar preparados. Nuestro ejemplo máximo es Jesús. Jesús siempre glorificó al Padre, siempre en todo lo que hizo, y muchos lo odiaron. Y Jesús dijo, si a mí me odiaron, ustedes también. Así que tenemos que ser duros, no fríos. Duros, a decir, sí, me vas a decir un montón de cosas y te vas a enojar. No me importa, yo estoy haciendo lo correcto. Y estoy enfocado en hacerlo de la manera correcta. Fíjate cómo se nos dice de Jesús en Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Esa es nuestra meta. Imagínate que un día dijeran, Hernán es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es. Ni de chiste en este cuerpo, ¿verdad? Hay muchas deficiencias, muchísimas. Pero no estamos llamados a cumplir con eso, sino a avanzar, ir creciendo en santidad. Con el cuerpo glorificado, te aseguro que vamos a glorificar al Padre como nunca antes lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Y como ya no hay pecado, en todo lo que hagamos lo glorificaremos, pero no en este cuerpo, no en esta carne. Pero ahí está la meta, es la conciencia que debemos tener. Ahora, quisiera que veamos unos 4 ejemplos, para terminar, de formas en que la Escritura nos dice que glorificamos a Dios. ¿Qué cosas tendremos que hacer o qué cosas vienen en la Biblia que al hacerlas se glorifica a Dios? Y estas las tendríamos con certeza. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confesar que Jesucristo es el Señor glorifica al Padre. Siempre que nosotros reconocemos el señorío de Jesús, no nada más consciente, sino de palabra, estamos glorificando al Padre. Juan capítulo 13, versículo 31 al 32. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Dios es glorificado en el Hijo, ¿verdad? Dios glorificará al Hijo en sí mismo. ¿Qué es esto? Lo mismo que leímos. Jesús es la gloria del Padre. ¿A qué se refiere? ¿Por lo que aprendimos? Dios es Jesús. Todo lo que Jesús hizo es Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Cuando volcó las mesas, sí. Cuando le dijo a los discípulos, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Sí, también es Dios ahí. Ver a Jesús es ver a Dios. Conocer a Dios es Jesús. Lo mismo con el Espíritu Santo. Entonces, honrar a Jesús, glorificar a Jesús, es glorificar al Padre. Lo opuesto es deshonrar a Dios. Juan 5, 22 y 23. Dice además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahora, aquí es donde hacemos una clara distinción entre testigos de Jehová, mormones, judíos, hablando del judaísmo, y cristianos. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel disfrazado, ¿verdad? Nuestros amigos mormones dicen que Jesús fue un ser humano como nosotros, de una regresión infinita de múltiples deidades, y un día nosotros también vamos a convertirnos en Dios. El judaísmo niega a Jesús como hijo de Dios. Ellos pueden glorificar al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre. Oye, pero son judíos y viven en la mera Jerusalén. ¿Eso qué tiene que ver? ¿No honras al Hijo? No deshonras al Padre. ¿No tienes al Hijo? No tienes al Padre.
Otra situación, cuando ponemos nuestros dones, los que recibimos de parte de Dios, al bien de los demás. Primera de Pedro 4, versículo 10 al 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al usar los dones que Dios te dio en beneficio de los demás, Dios es alabado, glorificado por medio de Jesús, ¿verdad? Por lo que Jesús hizo en ti. Servir en la iglesia es glorificar al Padre. No sirves en la iglesia, estás pecando por omisión, que no estás glorificando al Padre como debieras. Otra opción, otro ejemplo, confesar tu pecado. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a Josué capítulo 7, versículo 19 y 20. Habían tratado de tomar posesión. El pueblo que estaba ahí los repelió, no pudieron. Josué empieza a preguntarle a Dios por qué y nos dice, entonces Josué lo interpeló, hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel, esta es mi falta. Se quedó con parte del oro que no debían de quedarse, ¿verdad? Pero el punto es, Josué le dice, hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. Josué le preguntó a Dios qué había pasado y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Hay pecado. Y empezaron a echar suertes. Y Dios, que controla la suerte, echando suerte, los llevó a Acán. Y Josué le dice, honra y alaba al Señor. Cuéntame lo que pasó. Está hablando, ya sé que pecaste. Dios dijo que alguien pecó y Dios, por medio de la suerte, nos llevó a ti. Honra y alaba al Señor diciendo tu pecado. ¿Cómo glorificas a Dios cuando confiesas tu pecado? Bueno, en el caso de ellos, Dios les estaba impidiendo avanzar con lo que les había pedido. No podían seguir avanzando en tomar la tierra porque estaban en pecado. Y la gente decía, ¿por qué Dios nos hace esto? Es injusto. ¿Por qué nos trata así? Y hay uno que tiene su pecado oculto. Al momento en que lo confiesa, deja en claro que lo que estaban viviendo es justicia de Dios. Se glorifica a Dios porque en lugar de que se piense que Él es injusto, deja en claro que ahí estaba la razón de por qué Dios no les estaba dando la victoria. De manera que Dios queda bien y Acán, quien es el que está mal, debe recibir su castigo y murió. Pero confesar el pecado ante una situación donde dices, ¿por qué Dios está haciendo eso? ¿Por qué no estás avanzando? No sé, yo leo la Biblia y vengo a la iglesia, pero no avanzo. Y decimos, ¿por qué Dios hace eso? No, confiesa tu pecado. Por eso no avanzas, por eso no hay compromiso, por eso no hay aprendizaje, porque vives una vida de práctica de pecado. Y cuando confiesas tu pecado, las cosas toman sentido. Por eso no avanzabas, porque Dios no va a permitir que sigas con esa situación. Se glorifica a Dios porque queda claro que Dios es bueno, es justo y misericordioso y el que está mal eres tú. Juan 15:8, cuando llevamos mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuáles son los frutos aquí? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Cuando manifiestas eso, Dios es glorificado. Cuando somos agradecidos con Dios, Salmos 50:23. Quien me ofrece gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Quien me ofrece gratitud, no, la palabra gratitud no está en el original. Reina Valera 60 dice, el que sacrifica alabanza, me honrará. Dices, ¿cómo le sacrifico alabanza? Yo siempre pensé que iba a cantar aunque no quería. No tengo ganas de cantar, pero le daré sacrificio de alabanza. Entonces, traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Ya me sacrifiqué alabando el sacrificio de alabanza. Por supuesto que no, ¿verdad? Cuando hablamos de alabar a Dios, cuando hablas de sus atributos, hablas de quién es, le exaltas y le agradeces. Estar cantando a la fuerza no es sacrificio de alabanza. Ahora, la alabanza a Dios implica gratitud, por eso la NBI traduce gratitud. Quien me ofrece su gratitud. Cuando tú das acción de gracias, verbalmente, ¿verdad?
estás glorificando a Dios. Y veamos, porque apunté bastantes versículos. Veamos los más importantes. Segunda de Tesalonicenses 3:1, cuando hablamos de la palabra de Dios a otros. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Jesús dijo, quien recibe a ustedes, me recibe a mí, ¿verdad? Sobre el mensaje del Evangelio. Si oramos para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se reciba con honor, honor, la parte opuesta de deshonrar, ¿verdad? Lo opuesto a la gloria es deshonrar. Honrar es parte de glorificar a Dios. Hablarle a otros de Dios es glorificarlo. 1 Corintios 6, 18 al 20. La pureza sexual honra a Dios. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Muchas veces pensamos que la pureza sexual es un asunto de la vida privada. No, también los que saben que sexualmente nos guardamos, conocen más a Dios y Dios es glorificado. Es una característica que vemos en la historia de la iglesia primitiva. En medio de las sociedades que eran muy libertinas, los cristianos se distinguían por su pureza sexual. Cristianos fieles en su matrimonio, cristianos que no se involucraban con personas del sexo opuesto hasta el matrimonio. Y es una señal característica de los cristianos en mucho tiempo en la historia, que me parece que se ha perdido en gran medida, ¿verdad? Pero eso glorifica a Dios. Entonces, hay bastantes ejemplos en la Escritura de las cosas que debemos hacer, qué tipo de cosas glorifican a Dios. Y en medio de todas esas, nos encontramos ahora en la actualidad con situaciones que no vemos en la Biblia. ¿Cómo se debe de hablar con alguien que se cree que es interespecie, ¿verdad? Ya es un perro? ¿Cómo le hablas de Dios y al mismo tiempo glorificas a Dios? Porque ya sabes cómo se pone la gente cuando hablas de eso, ¿verdad? Si tú quieres decir que el homosexualismo está mal, no te la vas a acabar si quieres tener una especie de reputación en las redes sociales. Pero hay que hacerlo y no te puedes quedar callado. Y hay que hacerlo de buena manera. ¿Cómo hacemos eso? Espero que avanzando en estos temas vayamos a aterrizar los conceptos de cómo debiéramos hacerlo para que estés preparado cuando eso te pase. Así que de entre todos los ejemplos que podemos ver, todo el Nuevo Testamento está lleno de todas las cosas que debiéramos hacer. Lo importante es que entiendas el concepto. La gloria de Dios, todo aquello que te permite percibir la santidad de Dios. Lo opuesto, deshonrar a Dios. O cuando haces o dices cosas que distorsionan la imagen de Dios, hablan mal de Él. Y la vanagloria, cuando hiciste lo correcto, pero te quedas con el crédito. O se lo atribuyes a alguien o algo que no es Dios. Oye, ¿tuviste un examen y te fue muy bien? Sí, es que esta medallita, bien milagrosa. Vanagloria, ¿verdad? Y bueno, enfoquémonos entonces no solo en la parte privada de tu vida. Piensa en lo que los demás están viendo de ti. Me lo dijeron muchas veces y me he esforzado. Dile a tu cara que amas a los demás. Dile a tu cara que quieres servir a Dios. Dile a tu cara que te regocijas con los hermanos, aunque con el cubrebocas no podamos ver bien. Dile a tus ojos. Pero piensa cómo te ven, cómo te vistes. ¿Puedes glorificar a Dios en tu vestimenta? Claro. ¿Puedes deshonrarlo con tu vestimenta? Claro. Todos esos factores son muy importantes y son síntomas de madurez. Mientras más conoces a Dios y más te conoces a ti mismo, más empiezas a enfocarte en esas cosas y dejas de pensar en ti. ¿Estás dispuesto a venir a la iglesia de una manera que no sea tropezadero para nadie? Aunque quizás es más incómodo para ti. Pero ya no estás pensando en ti, sino en glorificar a Dios. ¿Se entiende? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Es tanto lo que tenemos que hacer y tan complejo que todo aquel que no entiende que Dios es soberano pierde la esperanza. Tratar de vivir la vida cristiana sin comprender que Dios es soberano va a ser un fracaso rotundo. Imagínate, decir, tengo que hacer todo lo bueno que debo hacer, no debo hacer lo malo que no debo hacer, y al mismo tiempo tengo que pensar como bebé en los que estén afuera para que Dios sea glorificado, y luego dicen, y si me equivoco Dios me va a quitar la salvación, pues por eso viven bien estresados, ¿verdad? Aquí es donde se vuelve muy útil conocer a Dios y decir, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Su Espíritu Santo es la garantía de que la obra que empezó la terminará. Entonces, no me estoy esforzando por vivir en santidad y glorificar a Dios para salvarme, sino porque Él ya me salvó. Y lo bueno de que Él es soberano es que mis errores fueron permitidos por Él con un propósito. Son míos, porque yo me equivoqué. En el relato que les conté es mi cobardía. ¿Dios la permitió? Sí, para darme una buena lección y espero que te la dé a ti por medio de mí. Pero a pesar de ese gravísimo error, Dios está en control y nada escapa a su soberanía. Cuando nos equivocamos, que lo hacemos muchas veces, es muy fácil llegar a la conclusión, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué sigo? No funciona, no puedo. Nadie me cree. Me esfuerzo y no avanzo. ¿Ya para qué voy a la iglesia? Bueno, ese es el resultado de una mala teología. ¿Cómo que para qué? Dice la Biblia, todo obra para bien. Pero no veo nada bueno en esto. No lo ves ahorita. Pero Jesús le dijo a Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Confiamos en Él, que a pesar de nuestra maldad y nuestros fracasos, Él está en control y los permitió por una buena razón que aunque no la podemos ver, se manifestará tarde o temprano. Muchísimos años me pregunté por qué Dios me dejó ser tan cobarde. Y al tener claro ese recuerdo y esa marca, cada que estoy en una situación similar, me acuerdo, digo, no voy a volver a hacer lo mismo. Y parte de eso es porque estoy aquí enfrente ahora. Si no me hubiera pasado eso, quizás no estaría como pastor en árbol plantado. Es tan grande su sabiduría que no podemos entender lo que hace ahorita, pero lo entenderemos después. Así que fracasamos mucho, sí, nos equivocamos mucho, sí, pero no dejes de avanzar porque Él es el que te sostiene. Él es el que prometió que te llevará a la estatura del varón perfecto, aún a costa de ti mismo, ¿verdad? De tus propios deseos, de tus... Dios no está tratando de hacerte feliz, está obrando en ti para hacerte más como Él. Y los errores son una parte indispensable en todo ser humano para reconocer que es falible, que no es infalible, que dependemos de Él y que a pesar de que podamos saber mucho de Biblia y no podemos vivir congruentes en todo lo que sabemos. De hecho, mientras más sabemos, más conscientes somos de lo miserables que somos y de lo mucho que nos falta por hacer. Así que humillémonos ante Dios y pidámosle que nos permita glorificarlo en las obras buenas que podamos hacer y aún en las malas. Pero que todo lo que permita para nuestras vidas sea, así como dice la Escritura, para gloria de su nombre. Vamos a orar, Señor. Sabemos que hay mucha maldad en nosotros. Hay tantas cosas que debiéramos hacer y no las hacemos. Hay muchas también que no debiéramos hacer y las estamos haciendo. Líbranos, Señor, de la mentalidad fracasada, de pensar que nos sostenemos con nuestras fuerzas. Hay tanto que hacer, Señor. Hay tanto que aprender. Mientras más sabemos, más somos conscientes de la ignorancia que tenemos. Ayúdanos a entender que tú eres quien nos sostiene. Y aunque hay tantas cosas que aún no entendemos, tantas cosas que aún no dominamos,
Tú tienes control de nuestra vida y estás trabajando hoy, en este momento, en cada uno de nosotros, para hacernos entender, para hacernos cambiar. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que nuestros errores fueron permitidos por ti, con un propósito. Cada vez que nos equivocamos, Señor, ayúdanos a confiar que tu poder para convertir lo malo en bueno, nos ayudará a crecer en sabiduría, en entendimiento. Nos ayudará a conocerte cada vez más. Enséñanos, Señor, que no podemos depender de nosotros mismos, que tenemos que acudir a ti en oración, en ruegos y súplicas, para que podamos permanecer firmes, que necesitamos conocer tu palabra cada vez con mayor profundidad, para tener cada vez más claro el camino que debemos andar. Perdona nuestras deficiencias, nuestras faltas, todas las veces en que fuimos cobardes, no dijimos lo que debíamos haber dicho, no hicimos lo que debíamos haber hecho porque nos dio miedo. Así como a Pedro, Señor, le anticipaste su traición y que sería restaurado. Enséñanos a entender que cada vez que hemos traicionado tu nombre y tu fidelidad, tú lo permitiste con un propósito y nos restaurarás. Nos pondrás como lámpara para que aún con nuestros errores otros puedan beneficiarse, otros puedan conocerte. Queremos ser una lámpara que brille intensamente, Señor. Que el brillo llegue muy lejos. Aquellos que están en oscuridad, aquellos que están hambrientos de tu palabra, Señor, que donde están no la reciben. Concédenos, Señor, que la luz que has puesto en nosotros llegue a donde hay necesidad, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores y nuestras deficiencias, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Ninguno piense en nosotros, en árbol plantado, en Hernán Valdés, en alguna persona en particular. No, Señor. Como dijo Juan el Bautista, que nosotros menguemos y que tú seas exaltado. Que nuestra gloria, Señor, sea hacer brillar tu luz delante de los hombres, para que vean las obras y glorifiquen al Padre. Tú eres el único digno, Señor. Solo tú mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si nos visitas por primera vez, recordamos que tenemos un grupo de WhatsApp para que te registres y puedes hacer tu pregunta directo. Antes lo hacíamos con micrófono y nos quedamos pensando, ¿y cuando ya no haya pandemia, cómo le vamos a hacer? ¿Regresamos a los micrófonos o seguimos digitales? Porque viendo algunos videos viejos, ¿se acuerdan? De que pasabas con el micrófono y había unos que se tardaban toda la vida en explicar su pregunta. Se acababan los 15 minutos. Y nos, oye, pero ahora como lo tienen que escribir, se tienen que comprimir y simplificar, ¿verdad? Y ir al grano. Y eso se me hace que lo vamos a preservar aunque se acabe la pandemia, ¿verdad? Mostró ser más eficiente. Bueno, si estás aquí y no estás en el grupo, agrégate, pusieron el código QR. Si estás en línea, escribe tus preguntas en los comentarios de Facebook, en el chat de YouTube. Las preguntas las contestamos solo mientras estamos en vivo, ¿verdad? Si te interesa aclarar alguna pregunta bíblica, cada 2 semanas tenemos una sesión de preguntas y respuestas. 7 p.m. hora México, dedicamos 1 hora y media a responder todas las preguntas que se alcanzan. Así que empiezo con la primera del día de hoy. Dice Daya Colazo, ¿por qué no podemos ver una manifestación natural que más bien sería sobrenatural de parte de Dios actualmente? Bueno, no sé si te refieres a la gloria visible, la que pidió Moisés, o algo que por medio de una manifestación nos comunique la gloria de Dios. Por ejemplo, alguien como Pablo rumbo a Damasco, que de repente vio una luz muy brillante como el sol y la voz de Dios que le hablaba. ¿Dios puede hacer eso hoy en día? Claro, Él es soberano y puede hacer lo que le plazca. No depende de nosotros, ni lo podemos programar nosotros. Pero si Dios hizo que Pablo, yendo a Damasco, de repente experimentara eso visible,
Tú y yo, si a Dios le place, podríamos experimentarlo. Ahora, si te refieres a lo que Moisés pidió, déjame ver toda tu gloria, no se puede. Y hoy no usamos el tema para aclararlo, pero si Dios lo permite, la próxima sesión lo aclaramos. Si ya entendemos que es la gloria de Dios y Dios se manifestara en toda su gloria, ¿qué te pasaría? Lo veremos un poco más adelante. Siguiente, Tiffany Muñoz. ¿Permitió Dios que Adán y Eva pecaran para glorificarse a sí mismo? Exacto, sí. ¿Cómo entendemos eso? Cuando Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabe perfectamente lo que va a suceder, ¿verdad? Adán y Eva comen, se rebelan. Pero en medio de esa maldad, Dios está glorificando, porque lo primero que experimentaron fue la misericordia y la gracia. Estaban desnudos, tejieron hojas de higuera, ha haber sido ahí muy raquítico su vestimenta. Dios los confronta y les da vestiduras, ¿verdad? Pieles. Gracia, misericordia. Jamás Adán y Eva hubiesen conocido eso sin el pecado. Y luego les da una profecía, un hijo de Eva le aplastará la cabeza serpiente y les da esperanza. Y les muestra que Dios está en control del tiempo y del futuro y que Él es soberano. Nada de eso lo hubieran comprendido si no hubiesen pecado. Así que sí, Dios permitió que Adán y Eva pecaran para glorificarse a sí mismo. Siguiente, Dylan Jauregui. ¿Cómo conocían el pecado los hombres desde Adán hasta Moisés si en ese lapso de tiempo aún no estaba establecida formalmente una ley para el conocimiento de la voluntad de Dios? Teniendo en cuenta lo que menciona Romanos 4:15, la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Buena pregunta. La respuesta está en Romanos capítulo 1, capítulo 2. La conciencia. Todo hombre tiene conciencia de pecado aún antes de que hubiera la ley. De hecho, eso es lo que nos diferencia del mundo animal, ¿verdad? La conciencia. ¿Cómo es posible que sabes que hiciste algo malo si nadie te ha leído la ley de Moisés? Porque algo en ti te hace sentir culpable. La culpa es la evidencia de la ley de Dios general escrita en nuestros corazones, como lo dice el apóstol Pablo. Todos los seres humanos, cuando hacemos algo malo, sentimos culpa, aunque nadie nos había dicho que eso estaba mal. A veces nuestros padres nos enseñan que robar es malo, que mentir es malo, mientes y no sientes ni tantita culpa, hasta que ves las consecuencias. Cuando experimentas las consecuencias, empiezas a sentirte culpable. Y las personas a las que quizás nunca se les enseñó que robar es malo, roban y se sienten muy felices hasta que experimentan las consecuencias y entonces se sienten culpables. Y esa culpa no les fue enseñada, no les fue instruida a leerle la ley o la Biblia. Es algo que Dios ya puso en todo el género humano. Así que aunque haya personas que nunca escucharon la ley de Dios, que nunca leyeron la Biblia, serán juzgados según su conciencia, porque ellos sabían que estaban pecando, aunque no leyeran la Escritura. Siguiente. Alberto Castro dice, ¿podrías especificar más en lo de la vestimenta para cómo se aplica en el día a día y para asistir a las reuniones de la iglesia? Sí. Si vamos a glorificar a Dios por medio de la vestimenta, tenemos que asegurarnos que las personas, en el contexto en el que estemos, puedan entender cómo es Dios, y puede ser complejo decir, ¿cómo me he visto para que Dios sea glorificado? ¿Que la marca que me pongo o qué? No. ¿Cómo te vistes y tu conciencia con el ambiente en el que estás? Por ejemplo, hay lugares donde, imagínate, hay un restaurante y es buffet. Me acuerdo mucho porque vi una vez un amigo cómo le pasó. Íbamos todos al buffet y él hacía mucho calor y él llevaba una playera de tirantes, o sea, sin manga. Y pues no crees que se afeitaba en los brazos, ¿no? Todo su esplendor. Pues imagínate, está en la comida y él dice, ay, quiero el manguito que está allá y estira el brazo y ahí está la comida. Y dices, qué desagradable. Bueno, cuando entramos no lo dejaban entrar a él. ¿Por qué? No puedes entrar con una playera así. Hay reglas. Ahora imagínate que dijeras, a mí no me importa, vivo en un país libre. Y quieres meterte así, ¿estás glorificando a Dios? No. Ahora, si vas a un lugar donde hay ciertas restricciones y guardas esas restricciones o lo que normalmente se piensa como lo apropiado en ese lugar, estás glorificando a Dios a no hacer tropezadero con nadie, ¿verdad? Hay lugares donde te dicen, no, las mujeres tienen que traer con velo en la cabeza. Oye, sí hay algo que dice la Biblia sobre los velos, pero no está aplicado correctamente. Pero vas a ir a ese lugar
ponte el velo, ¿verdad? Si eres mujer, no vas a entrar en conflicto con nadie, no tienes por qué entrar en conflicto con eso. Y glorificas a Dios buscando la paz en ese tipo de cosas, dado que usar o no usar velo en nada contradice la Escritura. Entonces, cuando acudimos a un lugar como una iglesia, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero nos referimos al recinto, hay ciertas reglas implícitas, ¿verdad? Es, oye, pues tengo mucho calor, me voy en chanclas, shorts, playera de tirantes, para no padecer calor. Pues puede ser muy práctico y buena idea para ti, pero te aseguro que más de uno lo va a ver inapropiado, ¿verdad? Entonces, glorificar a Dios es poner los ojos también en ese tipo de cosas. El lugar al que vas, cómo son las personas ahí, cuáles son las reglas implícitas en ese tipo de lugares y respetarlas para mantener la paz y la armonía y glorificas a Dios de esa manera. Espero que ahí quede un poco más claro. Siguiente, Cristi, pastor, si en un convivio están hablando de homosexualismo, pero a mí no me toman en cuenta, no me preguntan, todas las personas se burlan, se ríen, ¿qué debo hacer? ¿Interrumpir y hablarles de Dios ahí? ¿O solo si me preguntan, ya que nadie de ellos son conversos? ¿Peco por no decir nada? Gracias, pastor. Pues mira, va a depender mucho de la situación. Si tú estás en un convivio donde tú en cierta forma eres anfitrión y están en tu casa y están entrando en un tema polémico que puede poner en tropiezo a otros que conocen de Dios, tienes la obligación de decir algo. Pero imagínate que yo dijera, invité a mis ex compañeros de la secundaria, ¿verdad? Y ninguno es cristiano. Y los invité a la casa, y son 5. Y ellos empiezan a jugar entre ellos y decir muchas cosas que, aunque no sean ni bíblicas ni correctas, a mí no me afectan. No tengo necesariamente que hacer un alto y decirles, estás mal. Yo voy a buscar la oportunidad de decirles, oye, ¿has considerado esto? ¿No? Si no les interesa, así lo dejo. No tengo la obligación de convencer a nadie. Pero si yo veo que hay más personas, o están mis hijos, o hay otros cristianos, y empiezan a entrar en dudas y conflictos, diría, ¿sabes qué? Vamos a poner en esto en orden, ¿verdad? No puede ser esto que tú dices, y yo tendría la responsabilidad de aclarar por el bien de los demás que están ahí. Entonces, no siempre tenemos que decir lo que pensamos. Por eso no hemos entrado en ese tema todavía, ¿verdad? No estamos llamados a informar a todo mundo de qué es lo que deben de hacer si creyeran en Dios. No, tomamos las oportunidades para hablar de Dios y hay que saber cómo escogerlas, ¿verdad? Pero entonces, si tú eres el anfitrión y ves que esa conversación puede ser tropezadero para alguien, tú tienes la responsabilidad de buscar aclarar lo que está pasando o pedir respeto para la persona que está ahí. Siguiente. Miriam Alonso, confrontar la idolatría específicamente con las personas que creen que los santos y vírgenes les conceden milagros, ¿realmente glorifica a Dios, aunque las personas no lo entiendan? No, fíjate que para que glorifique a Dios, que algo glorifica a Dios es porque les permite percibir cómo es Dios. Entonces, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, primero a los apóstoles, vayan a las aldeas y sanen a los enfermos, hagan milagros, lleven la buena noticia, pero si en ese lugar no los aceptan, salgan, sacúdense el polvo, ¿verdad? Como testimonio contra ellos y váyanse a la siguiente aldea. Esa parte de que si no reciben el mensaje, simplemente te sacudas el polvo y continúes, es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros no vamos a convencer a nadie. Y si alguien está haciendo algo indebido y tú tratas de hacerlo entender y no le interesa, hasta ahí. Porque no estamos llamados a convencer a la gente. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Nosotros hablamos por si acaso el Espíritu Santo va a obrar en ellos. Pero ve su reacción, no le importa, ok, ahí queda el asunto. Si es alguien que constantemente ves, no tienes que decírselo cada vez que lo ves, ¿verdad? Aprovechas la oportunidad, no le interesa, ok, ni modo, ¿verdad? No estamos llamados a convencer a la gente. Entonces, si tú te das cuenta que estás tratando de explicarle y no le interesa, el hecho de que tú sigas no glorifica a Dios. Incluso podría ser lo contrario, porque va a decir, qué gente tan molesta esta que no respeta, ¿verdad? Y ya no estás glorificando a Dios con eso. Tienes que decir, oye, mira, ¿le quieres explicar? ¿No le interesa? Ok, ni modo, ¿verdad? Quizás más adelante. Siguiente, Naida Salazar. Dicen, ahora que es pastor, no regreso con el muchacho que ayudó a hablarle de Dios. Caray, no entendí. Ahora que es pastor, no regreso con el muchacho que ayudó a hablarle de Dios. No entendí.
De lo que yo conté, ¿verdad? Que si no regresó, no, por eso dije que fue un cobarde. Ahí lo tenía a 2 cuadras y jamás fui a pararme a esa casa. De hecho, le sacaba la vuelta. Hoy en día, sí, después cuando entendí fui y ya no vivían. Bueno, aclarar, ¿verdad? En ese tiempo que yo sabía que ellos estaban ahí, no me acercaba y le sacaba la vuelta y me iba a la parada del camión por otros caminos. Cuando después de mucho tiempo me armé de valor, fui y toqué la puerta y ya no vivían ahí. Así que no tuve la oportunidad de enmendarlo. Siguiente, Cristi, pastor, el echar suerte, Josué, como lo de Can, me explica que esa suerte, o me explica qué es esa suerte para no confundirme. Suertes es lo que nosotros llamamos azar. Y le llamamos azar porque no sabemos cómo funciona, ¿verdad? Arrojamos una moneda al aire y decimos cae cara o cruz, es al azar, porque no sabemos cómo funciona ese método o proceso que hace que algunas veces caiga cara y algunas veces cae cruz. Cuando vendes 500 boletos para un sorteo y uno gana, decimos que es al azar, porque no entendemos cómo funciona, cuál fue el proceso para llegar a un boleto en específico. Entonces, en ese tipo de cosas que no comprendemos, la Biblia, cuando buscaban asegurarse de que no hubiera manipulación humana, sino que realmente era Dios quien había manifestado su voluntad, buscaban hacer alguna especie de actividad que estuviera fuera del control humano, como elegir al sucesor, bueno, al reemplazo, no sucesor, al reemplazo de Judas. Echaron suertes. ¿Cómo supieron los de la embarcación donde iba Jonás que Jonás era el responsable de la tormenta sobrenatural que experimentaban? Echando suertes. ¿Qué procedimiento hacían? No lo sé. Algunos dicen que cada quien ponía una varita y el que sacara la varita determinaba quién era el culpable, ¿verdad? En el caso de Acán no se sabe qué era, pero se apelaba al azar, algo que nosotros no podemos controlar. Es como si quisieras decir hoy en día, bueno, ¿querrá Dios que haga esto? ¿Querrá Dios que me case con esta muchacha que no es cristiana? ¿O me debería casar con una cristiana? No sé, vamos a echar suerte a saber qué Dios quiere. Que me case con la mundana. No, ahí no aplica, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios ya está revelada. No os unáis en yugo desigual. Así que echaban las suertes en aquello donde no hay evidencia o no hay revelación de la voluntad divina, ¿verdad? Ya, por ahí hay un tema en fundamentos, ¿no? Cuando hablamos de eso. Ya no me acuerdo qué número es, a ver si lo encuentro para pasarles el link. Hablamos todas las consideraciones que tenemos que tener antes de apelar a pedirle una señal a Dios, ¿verdad? Hay que asegurarnos primero que la voluntad preceptiva, lo que ya está revelado, que no nos dé información al respecto. Pero bueno, espero que se aclare un poco más ahí lo de las suertes. Y no, por favor, no vaya usted a empezar a echar volados para determinar qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Primero acudimos a la Escritura. Siguiente, Alicia Guíñez. Hola, pastor, ¿y la mujer cómo glorifica a Dios con su vestimenta? Bueno, va a depender mucho también del contexto en el que te encuentras, el lugar en el que asistes y de la cultura actual. No esperamos que la vestimenta sea igual para todas las mujeres universalmente sin importar de qué parte del mundo son, sino los contextos en los que se encuentra. Entonces, imagínate, hacen una fiesta y estás invitado y hay cristianos y no cristianos, ¿verdad? Prácticamente todos saben que tú eres cristiano y muchas veces hay modas actuales que en el caso de las mujeres específicamente pueden ser muy reveladoras en cuanto al físico, ¿verdad? Y tú esperas que la gente que no es cristiana normalmente se viste así, lo ve normal. Pero una muchacha que es cristiana no esperarías verlas vestidas igual. ¿Por qué? Porque el concepto de guardarse para el que va a ser su esposo impide que muestre partes de su cuerpo que no debería de verlas nadie más. Entonces, cuando una mujer es más recatada y hay una clara diferencia, no necesariamente un extremo, ¿verdad? Es decir, no me peino, no me baño, me guardo para el que es para mí. No, ¿verdad? También tiene que haber higiene, tiene que haber, ¿cómo es la palabra? No sé, decencia, prudencia a la hora de vestirse. Pero cuando tú comparas a las del mundo y a la cristiana, ahí puedes glorificar a Dios con tu vestimenta, ¿verdad? Es decir, como una mujer que es cristiana no busca llamar la atención enseñando su cuerpo, ¿verdad? Porque su cuerpo, aparte de que tiene que guardarse para Dios, lo guarda para su futuro marido. Igual con los hombres, ¿verdad? Dice, entonces los hombres sí se pueden andar así. Es exactamente lo mismo. Pero la vestimenta comunica muchas veces a qué le damos valor nosotros.
Una mujer, si tú consideras que es una mujer que lee la Biblia, una mujer intelectual, que le gusta pensar, razonar y hacer las cosas conscientemente, no se deja llevar por la sociedad y por la cultura, vas a ver que su vestimenta es congruente con esa forma de pensar. La chica que nada más quiere impresionar y se la pasa haciendo videos en todos lados y haciendo lo que el mundo hace, sabes que le falta mucho conocimiento de Dios, le falta mucha madurez. No es así la forma en la que tratas de ser aceptada. Hay muchas otras formas en las que la Biblia nos enseña que debemos estar en armonía con el mundo. Entonces, hay muchos factores que, si Dios quiere, iremos hablando para determinar cómo un hombre debe vestirse como hombre y cómo una mujer debe vestirse de mujer, sin llegar al extremo de poner un manual, ¿verdad? Como el manual que les comenté para cómo se deben de peinar los cristianos. Paso por paso, tomando como ejemplo Benito Juárez. No, pero sí hay lineamientos bíblicos. Entonces, se acabó el tiempo de preguntas. Es todo por mi parte. Regreso hasta...